Hoy vamos a hablar de las primicias. Hablar de primicia es hablar de la ley. Y los detractores de esto dicen, ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. ¿Para qué cumplir la ley? Eso se lo dieron al pueblo de Israel. ¿Por qué tenemos que cumplir nosotros esto? Pero hoy he ampliado lo que traía por una cita que el hermano dio, y Dios me mostró más a través de esto. Y cuando estamos hablando y cuando estamos adorando, diciendo que toda la honra es para Dios, esto forma parte de la honra a Dios. Las primicias son los primeros frutos de cualquier cosa. También se entiende como el punto de partida. Las primicias es donde todo comienza. En Deuteronomios 11:22 dice que es el principio, pero en Éxodo 23:19 dice que no solo es el principio, sino que es lo mejor. Ayer estaba viendo el noticiero cuando Dios está mostrando un tema y uno está meditando, el Señor de cada cosa nos va mostrando. Ayer supe de un grupo juvenil, yo no conocía ese grupo, de Sudcorea, y son adolescentes, y tienen tantos fanáticos adolescentes, que ayer en el noticiero pude ver cómo esos jóvenes hicieron un concierto en Corea, y aquí pagaron para ver ese concierto, y no lo pagan para verlo en la televisión, tienen que ir a cine, tienen que pagar una boleta. Y en Colombia más de 140 salas habilitaron para ese concierto, y en Colombia antier entraron más de 120,000 personas para ver ese concierto, solo en Colombia. Y cuando entrevistaban a estas jóvenes allá en Bogotá, ellas decían que ellos, ese grupo había unido a toda esa cantidad de gente, que ellos eran una sola familia en torno a ese grupo. Y solo unos jovencitos solamente, como otro de los tantos grupos que han salido. Pero ellos dicen que tienen canciones donde no se habla de la guerra, sino de la unidad y todas esas cosas. Y si estos jóvenes que hoy están y mañana no estarán, porque la Biblia dice que el hombre es como la hierba, sale en la mañana y en la tarde se seca. El hombre es como la flor del campo, en la mañana está y en la tarde la cortan. El cielo y la tierra pasará, todo pasará menos la palabra del Señor. Estos jovencitos hoy están, y no es el primer grupo. Antes estuvo el grupo Menudo, después estuvieron muchos grupos más. Y si en torno a este grupo a nadie le dio vergüenza, ellas gritaban, porque hay un grupo de jóvenes y ellas lo podían ver y decían, lo puedo ver de cerca, y lo estaban viendo, era en cine, pero ellas decían, por fin lo puedo ver. Y resulta que hay personas, no digo que aquí, pero hay personas a los que le da vergüenza levantar los brazos para adorar al Señor, porque ¿qué van a decir? Porque ya estoy muy viejo, porque estoy muy joven. Y el Señor en la ley enseñó como primer mandamiento, Jehová tu Dios uno es, a Él adorarás con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso Él lo dijo en la ley, pero eso sigue siendo válido ahora. Eso en la ley Él lo dijo, y Jesucristo nuestro Señor, a pesar de que ahora vino a dar la gracia, no abolió, no abrogó, no derribó eso que el Padre dijo. Eso sigue siendo válido para nuestros días. Lo que nosotros acabamos de hacer aquí, adorar a Dios, reconocer que por Él estamos vivos, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros mismos a nosotros. Entonces, tenemos que entender que estar en la verdadera palabra de Dios no es fácil. Vivir en la verdadera palabra de Dios no es fácil. Cada día es más difícil, porque cada día sale una secta nueva diciendo que ha encontrado la iluminación y el camino y que el Señor le reveló una nueva palabra. Y la gente, dice la Biblia, que en los últimos tiempos tendrán comezón de oír la palabra. Mucha gente quiere oír la palabra, pero si nosotros no tenemos discernimiento, cualquier palabra de doctrina errada va a entrar en nuestra vida
Y una sola gota daña todo. Una sola gota, una fruta podrida daña el saco, así decían nuestros profesores. Yo recuerdo siempre al profesor. Para Israel era muy importante las frutas, las cosechas. En ese tiempo ellos no vendían tecnología, no vendían celulares, no vendían ropa. Ellos vivían era de la agricultura. Pero Dios les hizo entender lo que hoy nos quiere hacer entender a nosotros. Algunos todavía serán campesinos, algunos serán agricultores, otros vivimos de otros oficios. Pero lo que el Señor quiere darnos a entender y lo que quiso enseñarles a ellos, y de hecho le enseñó, y ustedes me dirán si ustedes conocen a un judío que esté obediente a la palabra de Dios, que sea pobre. Si ustedes reconocerán que Almacenes Éxitos es del grupo Casino, que es un grupo francés que es de los judíos. Y lo que ustedes vean en la bolsa de valores es de los judíos. Y el día que ellos celebran el año nuevo no hay nada en la bolsa de valores. Y es donde se mueven todas las grandes empresas del mundo. Y ese día no trabajan, porque los judíos no trabajan ese día. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su promesa. Y aunque ellos en este momento están en un error, porque ellos no han aceptado a Cristo, porque parte de ese error Dios lo usó para que nosotros sí aceptáramos a Cristo. Porque la Biblia dice que el hecho que ellos hubieran rechazado a Cristo, Él los deja en un lado para que ahora nosotros seamos salvos. Pero cuando nosotros nos vayamos, a ellos se les va a quitar el error y ellos van a aceptar a Cristo nuevamente. Cuando nosotros vemos el plan de Dios, entendemos que Dios no ha desechado a los judíos, que nosotros no reemplazamos a los judíos, como algunos dicen la teoría del reemplazo, que la iglesia reemplazó al pueblo judío. Dios le hizo una promesa a Abraham y esa promesa sigue vigente. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y lo que Dios dice lo hace, y la promesa que te haya hecho a ti, a cada uno de ustedes y a mí, Él la va a cumplir. Pero hay que tener fe en que eso se va a dar, en su tiempo, no en el nuestro. Entonces, las personas que no quieren acogerse a la ley, es fácil que le digan, no, pero es que ya no hay ley. La Biblia dice que el que se porta bien, pues no le tiene temor a la ley. Si yo vengo caminando de noche y veo un policía, o vengo caminando de día y veo un policía, o vengo viajando en un carro y traigo una mercancía, si yo traigo todo legal, no tengo por qué temer. Cada vez que la policía nos para, muéstreme los documentos, aquí están, el carro no es robado. Muéstreme el seguro obligatorio, aquí está. Muéstreme su tarjeta de conducir, aquí está. No tengo temor. Pero si a alguien se le venció el seguro obligatorio y lo para la policía, tiene miedo. Si un ladrón lleva un televisor en la noche y la policía lo para y no tiene cómo soportarlo, tiene miedo. El que está fuera de la palabra del Señor no quiere la ley, porque la ley dice que tienes que guardarte, y la Biblia dice que el que tiene temor de la ley es el que está haciendo las cosas contrarias a la ley. Pero si nosotros estamos en la ley, nosotros no tenemos por qué temer. Hay que entender algo, hay algo más importante, y es que Jesucristo vino. Y entonces mucha gente dice, pero es que ya Él rompió la ley. Él no vino a abolir la ley, Él lo dice. Él lo que vino fue a que la ley fuera perfecta, porque antes no era perfecta. ¿Por qué la ley no era perfecta? Porque Dios mandó la ley como un niñero. Él lo dice en la Biblia, un ayo. Ayo es un niñero. ¿Qué hace un niñero? Cuida al niño. No te vayas para acá. Antes los reyes no cuidaban directamente a sus hijos, sino que tenían un niñero. Todos estos príncipes tienen niñeros, y esos niñeros son como los consejeros de ellos. Entonces, la ley ha sido, antes que viniera Jesucristo, un niñero para nosotros. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Pero el mismo apóstol Pablo dice que la ley era imperfecta porque nadie la podía cumplir. Pero la ley solamente estaba allí, siendo imperfecta hasta que Jesucristo viniera. Cuando Jesucristo viene, Él dice que ahora la ley sí es posible, porque ya no es la ley escrita de Moisés, se llama mosaica, sino la ley del corazón, la ley del amor. Ahora se llama gracia, pero sigue siendo la ley, pero del amor. Entonces, Cristo no abolió la ley. En el Antiguo Testamento se dice, o se decía, no matarás. Y todavía hoy sigue siendo válido, no matarás. No codiciarás la mujer del prójimo. Jesucristo aún dice, ni siquiera pienses en ella, pero eso sigue siendo válido. Entonces no es por el hecho
que estamos en gracia, que ya la ley fue abolida. Todo esto para decirles que esto es una fiesta que se instituyó en Israel. Pero nuestro hermano aquí me acaba de ampliar una cita. Esa cita está en Hebreos 10:16. Y el Señor nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 16, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. La Biblia dice en Romanos que la palabra del Señor está escrita en el corazón de cada persona. Nadie puede decir, es que Señor, tú no me puedes juzgar porque es que yo no conocía de la Biblia y nadie me predicó de ti. Porque aún la palabra está escrita en el corazón. Aún un indio en la parte más remota sabe que matar es malo. Toda persona tiene la ley de Dios escrita en su corazón. Y más aún Dios está diciendo aquí, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Pero en el 17 dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. En el Antiguo Testamento había que hacer ofrendas por el pecado. En el Antiguo Testamento había que coger un cordero y sacrificarlo por los pecados del pueblo, y había que coger otro y sacrificarlo por el sacerdote. Por eso es que el sacerdote, siendo igual a nosotros, no podía entregar su sangre. Él cogía un carnero, un cordero, y lo sacrificaba por el pecado del pueblo. Por él mismo no podía santificarse, tenía que matar otro cordero, y el otro año volver a hacer lo mismo. Cristo viene y trae un solo. Dios manda a Jesucristo, el cordero inmolado, el cordero que no tiene mancha, el cordero perfecto, no como los otros, cuya sangre perfecta borró todo nuestro pecado. Por lo tanto, ya no es necesario hacer sacrificios por el pecado. Pero las primicias no es una fiesta por el pecado. El Señor le enseñó al pueblo a que tenían que trabajar duro, pero hay 77 días que forman parte de las fiestas del pueblo de Israel. Y en esos días el Señor ordena que nadie debe trabajar. De esas 7 grandes fiestas que hay, solamente una es de dolor, la de expiación. Las demás son de alegría. Las primicias, la Pascua, los tabernáculos, todas esas fiestas son de alegría, donde el pueblo llevaba no solo para compartir con el Señor, sino para compartir entre hermanos. Entonces, ya no es necesario hacer ofrenda por el pecado. Nosotros ahora hacemos ofrenda, es en gratitud a Dios. Eso es en lo que consiste una fiesta de primicias. De lo primero que abre la tierra, se le ofrenda al Señor, en gratitud a lo que Él ha dado, y esto es un motivo de regocijo. Creo que todos nos gozamos con las alabanzas, sintiendo la presencia del Señor. Eso es lo que Dios quiere cuando nosotros venimos al templo. Que tenemos que buscar a Dios en nuestra intimidad, pero cuando estamos aquí, la presencia de Dios tiene que romper todo pecado, tiene que romper todo dolor, tiene que quebrantarnos. Hablé con alguien hace unos días y me decía del comentario que alguien más decía, esa iglesia se está acabando, están fríos. Frío está todo aquel que no quiere abrirse al Señor. Pero la Biblia dice que hay que buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Buscadle en tanto que está cercano. Todo el que toca se le abre. Todo el que busca encuentra. Todo el que pide se le dará. Y si Jesucristo dijo que Él se iba, pero nos mandaría su Espíritu Santo, todo el que lo busque de corazón lo va a encontrar. Entonces, ¿qué pasa con estas fiestas? Dios le dijo a Israel, yo quiero que todo primogénito sea mío. ¿Por qué el primogénito? Porque recordemos que en el pueblo de Egipto, cuando estaba Israel preso en Egipto, el Señor mostró algo, que espiritualmente el hijo varón, el primero, no la mujer, el primer varón que salga de la matriz, a través de él va a llegar una bendición.
A través de él hay una conexión con la familia. A través de él va a venir más bendición a una familia. Y lo vamos a ver por la Biblia. La fuerza está en el primer hijo varón. Y el Señor enseña que todo hijo varón es de él. ¿Por qué? Porque cuando estaban en Egipto, el Señor le manda 9 plagas a la potencia más grande que había en el mundo en ese momento, Egipto. Y el pueblo más poderoso que había, armas, carros de guerra, todo eso, tenían al pueblo de Israel. Que aunque Israel era más numeroso que ellos y más fuerte físicamente, esta gente estaba llena de armas y era la potencia militar del momento. Cuando el Señor manda a Moisés a decirle al faraón que libera al pueblo, el faraón altivo, creyéndose un Dios, ellos se creen Dios, entonces él decía, no los voy a soltar. Y el Señor le mandó una plaga, mató los cultivos, el río, comenzó a mandarle emboscas, ranas, le mandó 9 plagas. Y siempre dijeron que no se iban a rebelar al Señor. El Señor manda la 10ª, le mató al faraón, a su hijo primogénito. No solo a él, que se creía Dios, a la sirvienta, ya no se puede decir así, a la empleada que tenía, al de más bajo rango, a todos, incluso a los animales, mató el primogénito. Si esa vaca y ese toro tuvieron el primer ternerito, ese murió también. Y ahí fue cuando Faraón y todo el pueblo de Egipto dijo, llévenselo, llévenselo, váyanse de aquí. Tenían tanto afán que se fueran, que le dieron oro, que les dieron plata. Salieron ricos, porque el Señor estaba con ellos. ¿Qué muestra esto? Que cuando el Señor atacó al primogénito fue cuando ellos entregaron eso. Pero Dios al pueblo de Israel no le destruyó al primogénito, porque la sangre, que en ese momento era una sombra de lo que venía después, que Jesucristo, esa sangre limpió el dintel. El dintel es la parte de arriba del marco de la puerta. Y Jehová mandó a un angustiador, dice la Biblia, mandó un ángel que iba matando todo primogénito, pero donde llegara esa sangre, ahí él no mataba el primogénito. Ahí no tenían por qué tener temor la suegra, la mamá, el padre, porque la muerte venía, la maldición era solo para el primogénito. Cuando el primogénito muere en cada familia de la gente de Egipto, desde el más rico hasta el más pobre, ellos deciden entregarlo. Y los teólogos muestran que ese pueblo nunca volvió a tener el poderío que tuvo después, que tuvo en ese momento, no volvió a tenerlo, no volvió a ser potencia, porque lo mejor, sus primogénitos fueron destruidos. Entonces Dios a partir de ahí dice, todo lo que abra la matriz es mío, todo primogénito es mío, tanto del hombre como del ganado es mío. Entonces, también al hacer esto, el Señor nos estaba ayudando a reconocer que la misericordia y la provisión vienen de Dios. Esto aplica para el diezmo. Los inconversos en la parte que más atacan al cristiano es en el diezmo. ¿Para qué le van a dar la plata al pastor? ¿Para que se la gaste él? ¿Para qué voy a dar eso? Yo mejor doy una ofrenda por acá. Recuerden que ya hablamos una vez lo que era diezmo, lo que era ofrenda y lo que era limosna. Son 3 cosas diferentes. Entonces, Santiago 1:17. Vamos a leer su palabra que está aquí al lado de Hebreos. 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vemos 2 cosas. Lo que acabamos de decir, cuando el Señor hace una promesa la cumple, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Pero al mismo tiempo entendemos que todo lo bueno que hay en nuestra vida, todo don perfecto desciende de Dios. Dios le hizo entender a este pueblo que económicamente están bendecidos. Está demostrado que no hay un pueblo que tenga más personas con maestría y doctorados en el mundo que los judíos. Y este pueblo Dios lo bendijo porque le hizo entender que es Dios, a pesar de su fuerza, a pesar de todo lo que tenían, Dios era el que daba su provisión. Y nosotros debemos entender que nuestra provisión viene de Dios. Que si yo trabajo 5 días, eso me lo da el Señor. Y si trabajo 7, la bendición viene del Señor. Entonces, ¿por qué no vamos a sacar el domingo para el Señor?
confiemos en que si nosotros no trabajamos el domingo, el Señor nos va a multiplicar eso. Porque el Señor no necesita de nosotros el oro y la plata porque son de Él, pero sí quiere nuestra obediencia. Y si nosotros atesoramos más lo material que a Dios, entonces ese es nuestro Dios. Donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿En qué pensamos todo el día? En los videojuegos, en el sexo, en el deporte, en la televisión. En lo que más pensemos, ese es el Dios. Porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Y por eso Dios quiere que nosotros meditemos en Él, pensemos en Él. Les voy a dar una enseñanza, algo que yo aprendí también. Y vi algo de un pastor, que lo compartí en Facebook también. Y él dice, tienes que orar en todo momento, en todo tiempo tienes que estar orando. Y él dice, que a él le preguntan, pastor, ¿pero cómo hago para orar? Si yo levanto la cabeza y yo siento que esa oración no pasa del techo. Él dice, porque es que Cristo camina a tu lado. Arrodíllate y mira para un lado, Él no está arriba. No la tires al cielo, Cristo está a tu lado. Pero yo oro 3 minutos y se me acaba. Porque es que tú en esos 3 minutos dices, Señor, dame un empleo, dame una casa, dame una esposa, dame unos hijos, dame un carro. No, habla con Él como si fuera tu amigo. Tú a tu amigo le cuentas todas las cosas. Tuve un problema en el trabajo, Señor, me pasó esto. Yo necesito para esto. Súpleme esto, Señor. Él dice, habla con Él como un amigo. Tú a un amigo le cuentas una cantidad de cosas. No solamente te quejas, no solamente le pides. Ustedes ríen, hablan de fútbol, hablan de esto, de una cosa, de la otra. Pero Él dice, Señor, pero bueno, ya lloré un rato. Pero cuando estoy trabajando y cuando estoy estudiando, entonces Él dice, estudia mientras hablas con el Señor. Señor, mira, estoy estudiando historia y te voy a contar esta historia que está pasando aquí. ¿Sabías que aquí pasó esto, Señor? ¿Y tú qué piensas? Y Él dice que estamos en el trabajo y estamos conectados con el Señor. Estamos estudiando y estamos conectados con el Señor. Cuando nosotros pensamos más en el Señor que en otras cosas, Dios realmente es nuestro Dios. Pero si nosotros nos acostamos y cuando faltan 5 minutos vamos a buscar a Dios, entonces Él no es nuestro Dios. Porque nosotros pensamos que con darle eso es suficiente. Ahorita, una de las adoradoras decía, Dios no quiere migajas. Y cuando oramos 5 minutos le damos las migajas de lo que quedaron cuando ya hicimos deporte, cuando ya vimos televisión, cuando ya cenamos, cuando hicimos todo. Y de poquito que queda le damos a Dios. Él tiene que ser lo primero. Cuando Dios enseña al pueblo a diezmar, miren cómo es tan estricta la cosa con Dios, que estaba considerado que los 3 primeros años del fruto de cualquier árbol era inmundo. Usted sembraba un palo de mango, lo que daba el primero, el segundo y el tercer año era inmundo. Lo que daba el 4.º año era para Dios. Lo que daba el 5.º año era lo que podía comer la gente. Y ellos podían ver que estaban cayéndose la fruta y no se la podían comer, porque Dios enseña que eso es de Él y que tenemos que entender que aunque eso se dañe, Él va a dar más. Cuando diezmamos, cuando ofrendamos, hay gente que dice, no, pero es que me gano 100,000 y voy a dar 10,000, no, 90 no me alcanzan. Pero si hacemos lo contrario, si damos eso y decimos, Señor, me quedan 90, el Señor multiplica esos 90. La oración del domingo pasado, la hermana que estaba orando decía, Señor, cuando oraba por los diezmos, Señor, ayúdanos, o creo que fue el viernes, Señor, ayúdanos a administrar bien este 90% que tú nos dejas. Puedes tener 100 completos y lo administras mal y no te alcanza. Pero en el Señor, así como cogió 5 panes y 5 peces y los multiplicó para toda esa muchedumbre, para esa cantidad de gente, lo mismo puede hacer con nuestra vida. Vemos la viuda de Sarepta. Cuando el profeta le dice, tráeme, tengo la última torta para que la comamos mi hijo y yo y después muramos. Hazlo, pero primero tráemela a mí. Primero a Dios. Dios pide que primero sea Él. Pero es que me queda una torta y después me voy a morir. Bueno, igual te vas a morir, pero primero para mí. Y le trajeron la torta. ¿Qué más tienes? Cántaros, vasijas, tráelo, dile a los vecinos que te den. Y en esa época de sequía, ellos fueron los únicos prosperados, porque el aceite es algo muy valioso. Y sobrevivieron y fueron prosperados. Pero primero tuvo que darle al Señor cuando era poco. Por eso es que la Biblia dice que el que en lo poco me es fiel, en lo mucho lo pondré. Si no queremos dar una ofrenda o un diezmo cuando ganamos 10,000, cuando haya que dar 10 millones, no, Señor, eso es mucho. Pero es que no miremos el 10, miremos el 90. Eso es lo que Dios le enseña a Israel. Imagínense qué duro era para Israel saber que iban por el desierto entre 2 millones y 2,5 millones de personas y llevaban ganado
y ellos no podían comerse el ganado. Sin embargo, estando en un campamento, en un desierto tan grande, tener que coger esa vaca que todos querían comerse y tener que quemarla para el Señor. Y ustedes saben lo que es tener que estar oliendo carne y comiendo solamente pan. Ellos comían maná, todos los días maná, todos los días maná. Y ellos querían carne, y la carne tenía que quemarse ahí como ofrenda grata para el Señor, porque el Señor les enseñaba que lo mejor es para Él. Cuando se rebelaron y dijeron queremos carne, le mandó codornices. Los que estudian eso han demostrado que hay migraciones de codornices en esa época, pero que precisamente bajaron donde ellos estaban y comieron tanta que la vomitaban y le salía por la nariz. Cuando le pedimos al Señor en rebeldía, eso es lo que pasa. Se hastiaron, hasta vomitaban y se les salía por la nariz la carne que tenían. Entonces Dios nos enseña con todo esto que para Él es lo mejor y lo primero. Vemos el ejemplo de Samuel. ¿Qué pasó con Samuel? Cuando Ana no puede tener hijos, le dice, Señor, eso está en 1 Samuel 1:28. Ella fue al templo y estaba el profeta Elí, y ve a esa mujer y piensa que está borracha. No tomes aquí, ella dice, estoy llorando, estoy delante del Señor. Ella hizo algo sabio, no lloraba escondida, venía a llorar al templo. ¿Por qué lloras? Porque no tengo hijos. ¿Por qué Penina, la otra mujer de su esposo, tenía hijos y la pasaba maltratando? Cuando Dios le concede ese deseo, era el primero, era el primogénito, ella lo entrega. ¿Por qué? Porque eso es lo que había que hacer, entregarlo. Lo que pasa es que después el Señor dijo, bueno, entonces no me lo entreguen, pero entréguenme los levitas. Y los levitas, los cantores, lo que hacían era ayudar en el templo. Pero los levitas eran el reemplazo del primogénito. Por lo tanto, los levitas son los que recibían en ese tiempo las primicias, porque ellos vivían de eso. La Biblia dice que el que ministra en el altar, que viva del altar. Los levitas estaban en el altar y lo que tenía que dar el pueblo era para el sostenimiento de los levitas, porque los levitas representan al primogénito. Aún así, Dios le permitió a las personas quedarse con su hijo mayor, pero tenían que pagar un rescate. Cada persona tenía que ir al templo. Recordemos que cuando Jesucristo es presentado, ellos llevan una ofrenda, porque cada hijo mayor, para quedarse con él, tenían que pagar un rescate, porque cada hijo mayor es del Señor. A diferencia del ganado, que el ganado sí había que ofrendarlo al Señor. Y lo mejor. Entonces Samuel es entregado a Dios, y ya ustedes saben que el último juez que hubo en Israel fue este hombre, grande en Cristo, grande en Dios, que Dios lo usó mucho, porque ella lo entregó como una ofrenda, porque ella cumplió la ley. La ley no dice qué cantidad hay que entregar, la ley dice que es la calidad, lo mejor. Vemos el caso de la ofrenda de Abel en Génesis 4:4. Cuando nosotros vamos a Génesis, vemos que mientras Caín entregó el fruto de la tierra, Caín entregó el fruto de la tierra, Abel llevó el fruto de sus animales. Y algunos que quieren tergiversar la palabra dicen que a Dios le agradó porque era un sacrificio de sangre. Dios no miró eso. Dios lo que miró fue lo que había en el corazón de él. Porque la Biblia dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque ¿qué hacía antes la gente? Tengo 10 vacas, me toca entregar una, voy a llevar la más flaca. Tengo 10 corderitos, el que está enfermo, el que está cojo, el que tiene la pata quebrada. Eso lo recrimina el Señor. Y voy a poner un ejemplo que me trae el Señor. Una hermana muy cercana a esta casa, muy cercana a nosotros, no está aquí ahora. Ella una vez nos invitaron, o le invitaron a ella a dar una prédica y nosotros la acompañamos. Y ella decía que aún el diezmo que ella da, lo selecciona. Ella va y cambia los billetes, y es la misma cantidad de dinero, pero solamente busca los billetes más nuevos. No da billete viejo, no da billete arrugado, y es la misma cantidad de plata. Pero ella siente en su corazón que ella quiere dar lo mejor. Y aunque sea la misma cantidad de plata, busca los mejores billetes. Entonces, vemos cómo Dios se agradó de esta ofrenda de Abel. Porque esta ofrenda fue
lo mejor, lo primogénito y lo más gordo. Entonces, el Señor nos enseña que los levitas no tenían herencia. Los levitas tenían que aprender a confiar en Dios. ¿Por qué tenían que confiar en Dios? Porque cuando el pueblo de Israel entra en la tierra prometida, comienzan a repartir toda la tierra y ellos no le dan tierra. Y ellos dicen, Señor, todos tienen tierra para cultivar y nosotros ¿de qué vamos a vivir? Ustedes van a vivir del diezmo de los demás, de la ofrenda de los demás y de la primicia de los demás, porque ustedes son pueblo mío. Él les enseñó a los levitas a que tenían que confiar. O sea que algún israelita no daba, se iba a quedar con hambre el hermano. Y eso es lo mismo que se aplica para hoy en día. El que vive del altar, que ministra en el altar, vive del altar. Eso es lo que el Señor enseña. Entonces, durante muchas épocas hubo reyes malos, malos dirigentes espirituales, y el pueblo de Israel dejó de adorar a Dios. Pero de pronto venía otro rey temeroso a Dios y volvía al pueblo. El pueblo no debe depender del líder. El pueblo tiene que depender directamente de Jesucristo. El pueblo no debe depender que es que el pastor tiene ganas de orar, que el pastor está invitando a que oremos. Todos tenemos que orar. Todos en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar cristiano, tenemos altibajos. El Señor muchas veces lo permite para que nosotros entendamos. Yo acabo de superar una crisis espiritual tremenda. Hace rato que no me pasaba así. Porque estamos buscando más del Señor. Y entre más buscamos del Señor, más nos constituimos enemigos del mundo. Cuando nosotros más buscamos a Dios, más el enemigo ataca. Pero eso no es para temor. Eso es para darnos cuenta que estamos haciendo la voluntad del Señor. Si no hacemos la voluntad del Señor, ¿para qué nos ataca? No somos peligro. El cristiano que tiene un pie aquí y un pie en la discoteca cuando nadie lo ve, el que tiene un pie aquí pero tiene otro donde el amante, ¿para qué lo va a atacar el diablo? Es más, lo prospera. Por eso el salmista dice, hay un salmo que dice, prosperidad de los impíos. Y el salmista dice, ¿por qué prosperan los impíos? Porque es que son amigos del diablo, son amigos del mundo. Y él no va a querer que la gente diga, estoy mal, ¿será que voy a buscar a Dios? Él quiere que digan, es que estoy bien como estoy. Por eso hay muchos cristianos fríos que dicen, yo estoy bien, el Señor me respalda, tengo la comida, tengo salud. Pero ¿cómo está tu alma? El Señor dice, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas que hagas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El Señor quiere que seamos integrales, que si nos está yendo bien, eso esté respaldado por un alma que ora, que eso venga de Dios. ¿Por qué? Porque las bendiciones de Dios son las que traen gozo, alegría y no añaden tristeza con ellas. Pero el enemigo también da. Vemos mucha gente que vive en grupos ilegales, muchos narcos, mucha gente que hace corrupción y la gente lo ve y dice, mira cómo andan. La Biblia dice, hay una parte donde dice, andan gordos, están saciados, comen lo que quieran, ven lo que quieran, compran lo que vean sus ojos. Pero ¿cómo está su alma? Entonces, ¿qué nos enseña el Señor? Que el pueblo no debe depender de cómo estén los dirigentes. Obviamente, la cabeza está mal, todo va fallando. Pero es necesario que cada uno de nosotros, por eso es que siempre los invitamos a que hagan los grupos bíblicos, que estemos estudiando, que estemos compartiendo la palabra. Nosotros no sabemos todos, ustedes saben cosas que nosotros no sabemos. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo y cada uno el Señor le da cosas diferentes y cada uno puede tener una experiencia que pueda aportar al grupo. Pero que es necesario que escudriñemos, como dice Juan 5:39 las Escrituras, porque de esa forma el Señor nos va a revelar su palabra. Estábamos el viernes, sí, estábamos acá en el servicio, y mientras la hermana que estaba predicando hablaba de la palabra, que hay que buscar la palabra, que hay que estudiar, que hay que capacitarse, el Señor me mostraba un coco y me mostraba que así es la palabra de Dios. Si usted tiene una patilla y usted no la quita tiempo, una papaya no la quita tiempo y se cae, se rompe la papaya. Ella no está hecha para eso, para soportar los golpes. Si usted tiene una patilla y se le cae, se rompe. Pero el coco sí está hecho para soportar caerse de 10, 15 metros a la altura que tenga. Pero si usted coge un coco, pone un mono a que rompa el coco, comienza a golpearlo, no se va a romper porque tiene algo afuera que amortigua. Pero si viene alguien y le quita eso y después quiere morder, no puede porque hay algo duro.
La palabra del Señor muestra que ese coco hay que cortarlo con un cuchillo, se necesita algo afilado. Pero ese cuchillo no te va a servir para romper el coco, tienes que darle con algo duro. La palabra del Señor dice que Jesucristo es como una piedra que rompe la roca. Que el que sobre quien esa piedra caiga lo va a despedazar. Cristo es la palabra, pero Cristo es el que nos ayuda a revelar la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso mucha gente lee la Biblia y dice, yo no entiendo. A mí alguien me dijo una vez, no te leas toda la Biblia, porque la gente dice que el que lee toda la Biblia se vuelve loco. ¿Por qué? Porque se ve que ni siquiera ha leído la Biblia, quien me dijo así. Porque el que más lee la Biblia, más quiere saber, más se enamora de la palabra del Señor. Pero cuando nosotros rompemos eso que está duro, se necesita algo cortante. La misma Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que corta y penetra hasta lo último. Cortemos ese coco de afuera, pero después viene algo duro. Entonces necesitamos al Espíritu Santo que nos dé revelación. Y entonces, ¿qué llega cuando llegamos adentro? Agua dulce, pero también algo duro, que es la carne. Por eso la palabra eficaz es aquella que nos da 2 cosas. Alumbra, pero calienta. Usted coge un foco de esto y le pone en la mano, eso es luz fría, se llaman, porque eso no calienta. ¿Cómo calientan los fritos? Les ponen un foco de esos amarillos, porque eso alumbra y eso calienta. La palabra del Señor tiene que alumbrarnos, tiene que darnos revelación, pero tiene que calentarnos, tiene que sentirnos nuestra verdadera condición. La Biblia dice que nadie tenga un concepto mayor de sí mismo que el que debe tener. Mucha gente dice, yo soy santo, yo me guardo para el Señor, por eso el Señor me va a hacer, por eso el Señor me tiene que dar. El Señor no tiene que darnos nada. Pero la gente dice, el Señor tiene. Resulta que el Señor no tiene que darnos nada, pero cuando uno entiende eso, cuando uno va a la palabra y la palabra dice, tú estás haciendo esto. Yo mismo estoy en una encrucijada de algo que he hecho toda mi vida y que entiendo que debo mejorar mi carácter en un área. Y hay una que me da tropiezo, pero ya entendí realmente en el Señor que lo debo hacer. Y le pido a Dios que me dé fuerza, porque si nosotros tenemos 5 o 10 años y seguimos siendo los mismos, el Señor en algunas áreas nos ha mejorado rápido, pero en otras el proceso ha sido más lento porque nosotros no permitimos eso. Y cada uno tiene que reconocer en qué área no hemos dejado que el Señor nos perfeccione. Y no podemos tener 20 años y decir, es que yo sigo siendo así mal geniado porque es que así soy yo. Y el Señor me llamó así y Él me capacita, pero cuando nos capacita, el Señor nos hace borrar eso. Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros? Que Dios quería someter al pueblo a través de esa ofrenda. Levítico 23:14 dice algo que nos va a confirmar esto. Porque es que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El tercer libro de la Biblia se llama Levíticos. Y en el capítulo 23, versículo 14, el Señor nos dice algo sobre esto. El 23 lleva por título las fiestas solemnes. Pero el 14 dice, hablando de las cosechas, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta ese mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Él no está diciendo, esto es en el Antiguo Testamento. Esto es mientras te va bien en estos días. Esto es hasta que seas mayor de edad. Está diciendo estatuto perpetuo. Dios no se contradice. Dios está diciendo que estas fiestas de las cosechas son una oportunidad para unirnos como pueblo, para darle a Dios lo mejor, porque Él nos ha dado lo mejor. Y dice, estatuto perpetuo es en vuestras edades. Por eso ellos le llaman las fiestas de las primicias, le llaman Bikurim. Él nos enseñaba que había que traer la primicia de todo, que había que darlo como acción de gracia y que había que alabar a Dios. Entonces, Dios quiere ser lo primero en nuestra vida, por eso nos enseña esto. Dios nos enseña que nuestras prioridades tienen que ser primero Dios, segundo la familia, tercero el ministerio. Nadie puede tener como excusa que se divorció porque es que tenía que estar donde el Señor. Porque aún el Señor entiende que nuestra familia está por encima del ministerio. Un pastor es fracasado si es exitoso en la iglesia y su matrimonio se acaba. Un adorador tiene que considerarse un fracasado
si entonan las canciones más bonitas y el cielo se abre, pero los hijos se le fueron y se le perdieron porque no estaba pendiente de ellos. Porque Dios es un Dios de equilibrio. Eso sí, por encima de la familia está Dios. Nadie puede decir, es que yo me voy a quedar con mi esposa. Te amo, te adoro. Eso es un error, decir te adoro. Podemos amar mucho a la esposa, a los hijos, lo que ustedes quieran, pero nadie puede decir te adoro porque toda la adoración es para Dios. El orden es primero Dios, segundo la familia y tercero el ministerio. Nosotros tenemos ese orden y ponemos a Dios en primer lugar. Él se encarga de emparejar las demás cosas. Pero que nadie diga, entonces no voy a la iglesia porque es que tengo que trabajar. Bueno, yo el domingo antepasado estaba de turno. Nadie me quiso cambiar el turno. No se dieron las cosas, pero realmente yo cedo lo que yo me gano ese día para que otra persona lo haga. Esta vez no pude. Pero siempre que me sea posible, yo entrego ese día para que otra persona lo haga. Entonces tenemos que aprender a entregar. Yo entendí que lo que yo dejaba de ganarme los domingos, el Señor me los multiplica. Y si no los multiplica igual, dice la Biblia que teniendo sustento y abrigo estemos satisfechos. Por nada estemos afanados. Teniendo sustento, teniendo abrigo, teniendo casa, estemos satisfechos. Entonces Dios nos enseña que las prioridades son esas. Si usted tiene cómo ayudar a un hermano, pero al mismo tiempo tiene que ayudar en su familia, la primera opción suya es ayudar a la familia. Si usted puede ayudar a alguien más, lo hace, pero si tiene que escoger entre su familia y el de afuera, la familia es primero. Lo mismo pasa en Cristo. El apóstol Pablo nos hace ver mucho que la primera ayuda tiene que ser a la familia en Cristo. Al hermano que está necesitado. Si en la iglesia se necesita algo, el primero que buscamos es alguien de la iglesia, no alguien de afuera. Entonces nuestras prioridades, primero Dios y segundo la familia. Ezequiel 44:30 nos enseña algo hermoso. El penúltimo de los profetas mayores, en Ezequiel 44:30, el Señor dice en su palabra: y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente en todas vuestras ofrendas serán de los sacerdotes. Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. ¿Para qué? Para que repose la bendición en vuestras casas. El Señor no nos está comprando, pero el Señor está diciendo que en ese acto de obediencia, si le traemos al sacerdote las primicias, esa bendición no es que va a pasar, no es que va a visitar, es que va a reposar en nuestra casa. ¿Por qué? Por haber confiado en el Señor. Hemos leído una parte en Deuteronomio, es la que más leemos aquí, Deuteronomio 28, 1 y 12, dice consecuencias de la obediencia. Lo hablábamos hace 2 domingos. Si oyereis su voz, y Él está diciendo, las primicias son, sí, Él está diciendo que si oyéramos su voz. Pero vamos al libro de Romanos 11:16. Romanos nos está hablando de esto primero que se trae, que es las primicias. Romanos 11:16. El Señor dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. O sea que la primicia, el Señor lo compara con las ramas de un árbol. Puede ser el árbol más grande que hay, pero tiene malas raíces, se cae. Cuando hubo, creo que fue el Katrina, no sé si fue ese, yo trabajaba en un campamento de Ecopetrol y era asombroso, y todavía lo hay, árboles de eucalipto, como de 30 metros. Cuando vino ese huracán que llegó hasta por acá, se cayó un árbol y cayeron como fichas de dominó. Uno fue tumbando a otro. Y cuando yo llegué al día siguiente, encontré que las raíces eran pequeñas. O sea, un árbol tan grande con una raíz pequeña, por eso una brisa lo tumba. Pero que vaya a tumbar un bambú,
que demora 10 años haciendo crecer la raíz, ¿cuándo lo va a tumbar? Eso pasa con un cristiano cuando tiene una base firme de oración. Puede venir el viento de doctrina que sea, pero la gente dice, vea, yo sé lo que dice la palabra. Eso no lo dice la palabra. Y no hay que tener temor de decirle a la gente, la palabra no dice eso. La Biblia dice que tenemos que contender ardientemente por el evangelio que nos ha sido dado. Y que no nos pase como Gálatas, que el apóstol Pablo le dijo, Gálatas insensatos, tan pronto han olvidado el evangelio que les traje, que ahora quieren hacer las cosas justificándose en la carne. Entonces el Señor está diciendo que las primicias son santas, y si la raíz es santa, también las ramas son santas. ¿Qué está diciendo el Señor? Que cuando nosotros comenzamos este año y nosotros ofrendamos al Señor, el resto es santo. Ahora mucha gente dice, pero es que en enero no es la fiesta de las primicias. El calendario que ellos llevan es diferente al de nosotros. El calendario que ellos llevan, el primer año, o sea, ellos no tienen una fecha fija para esto, porque eso depende de las estaciones, es como Semana Santa. Hay unos cálculos que hacen ahí. Cuando la iglesia primitiva, estamos hablando después de Cristo, las iglesias que se forman, las iglesias del Oriente querían seguir un calendario, la fecha judía, y las iglesias de acá del Occidente, pensando más en cierto paganismo, querían que se hiciera en otra época según el calendario que nosotros llevamos ahora, porque coincidía con algunas otras fiestas y no se pusieron de acuerdo. Por eso la iglesia ortodoxa celebra esta fiesta en una época diferente a las iglesias occidentales. Entonces el Señor dice que el día 14 del mes de Abib y parte del mes de Nisan, es una confusión ahí entre Abib y Nisan, eso viene siendo entre marzo, abril más o menos, el día 14, 3 fiestas se celebran y van pegadas, por eso a veces esta casi no se nota. El día 14 es la Pascua, durante 7 días más la fiesta de los panes sin levadura, pero 3 días después de la Pascua es lo que se llama la fiesta de las primicias, y eso es variable. Nosotros ya no estamos bajo el legalismo de decir, es que esta fiesta yo las hago porque, como celebran ellos, nosotros lo hacemos simplemente como una oportunidad para reconocer a Dios y darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Entonces, ¿qué es importante ver aquí? Lo de las primicias. Bueno, algunas personas dicen, las primicias son para Israel. La Biblia dice que nosotros somos también Israel. Romanos 2:26. La gente para unas cosas dice ya la ley no existe, pero para otras cosas dice eso sí es de la ley. Romanos 2:26. Vamos a un poquito antes al 25. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. La gente dice, yo no me practico la circuncisión porque eso es para el pueblo de Israel. Está bien, no lo hagas. Pero entonces dice, si tú eres incircunciso y no cumples la ley, tampoco vale. Ahora dice, si la gente se hace la circuncisión y no cumple la ley, tampoco vale. La circuncisión aprovecha si guardas la ley. Si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, los que no nos hayamos circuncidado, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra,
la alabanza, la cual no viene de los hombres sino de Dios. ¿Qué está diciendo esto? Que nosotros interiormente somos judíos si guardamos la ley. ¿Cuál es la ley? La Torá. ¿Cuál es la Torá? La palabra de Dios. Si nosotros guardamos esta ley, si nosotros cumplimos la palabra, nosotros somos judíos. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? Estar en la Nueva Jerusalén. Si usted como cristiano, si usted como seguidor de Dios, si usted como temeroso de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no anhela estar en la Nueva Jerusalén, pues no está haciendo nada. Porque nuestra esperanza no está en la tierra, sino en que el sufrimiento que tenemos aquí va a pasar y que va a venir una nueva Jerusalén y que Dios mismo la va a alumbrar y que Dios mismo va a estar allí y que nosotros vamos a estar allí. Esa es nuestra esperanza. Si nosotros no somos judíos, ¿cómo vamos a entrar a la Nueva Jerusalén? Porque judío no es el que lo es en la carne, sino en el espíritu. Entonces, si esta fiesta era para Israel, nosotros también. Ahora la gente dice, yo no soy agricultor. Esto es para todo aquel que agradezca la misericordia de Dios, porque la Biblia dice que esto es acción de gracias. Entonces, el primer fin, el más importante de esta fiesta es honrar a Dios. Eso sigue siendo válido. La gente no puede decir, no, pero es que honrar a Dios era para el Antiguo Testamento. Porque el mismo Jesucristo dice, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas. Solo a Él amarás, solo a Él adorarás, solo ante Él te inclinarás. Eso fue válido antes y sigue siendo válido ahora. Los paganos, ¿qué hacían? Adoraban al Dios de la lluvia, al Dios del cielo, al Dios del trueno, adoraban al Dios sol, adoraban a la luna. La Biblia lo dice en el Salmo, dice los ejércitos del cielo. Toda la gente adoraba eso. Pero Israel sabía que estaba adorando verdaderamente a Dios. Por eso entre el mes de marzo y abril, que más o menos es en primavera, es cuando se celebra esta fiesta. Hay gente que dice, estas son cosas de la ley. Nosotros estamos bajo la gracia. Primero acabamos de leer en Levíticos 23:14 que esto es un estatuto perpetuo. Y Jesucristo dice en Mateo 5:17, busquemos Mateo. Jesús y la ley. Mateo 5:17, el Señor dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Algunas leyes sí definitivamente fueron para el pueblo de Israel. Por ejemplo, hay una que dice, no mezclarás en una misma tela dos hilos diferentes. Nosotros decimos, ¿eso qué tiene que ver? Resulta que el ser humano, a pesar de ver a Dios, Salomón 2 veces vio a Dios de frente. 2 veces dice la Biblia que se le apareció Dios y aún así pecaba. Si nosotros no estamos agarrados del Espíritu Santo, no estamos conectados en todo momento, es fácil que nos desviemos. Como decíamos la vez pasada, si el que canta no está con Dios, el diablo va a mandar a otro que le diga, tú sí cantas bonito. Vea, cuando tú cantas se abre el cielo, ese eres tú, no Dios, eres tú. Y la persona que no está en contacto con Dios dice, verdaderamente yo soy especial. Y si el que predica da la palabra y no está agarrado de Dios, el diablo va a mandar a otro que le va a decir esa palabra que como usted habla no habla nadie. Entonces, nosotros tenemos que estar agarrados de Dios para saber que somos vasijas de honra, vasijas de barro, pero Él es el que nos honra poniendo su gracia en nosotros. ¿Qué hacía la gente en esta época? Cuando mezclaban hilos, era porque estas eran unas formas de hacer adivinación.
como el que consulta el café y comienza a mirar cómo le queda. Ellos mezclaban hilos para hacer hechicería. Por eso el Señor le da al pueblo diciendo, no pueden mezclar hilos, porque es que en ese tiempo ellos lo hacían, era para prácticas de hechicería. Entonces tenemos que entender que la Pascua se hacía en Abib. 3 días después las primicias y los 7 días siguientes eran la fiesta de los panes sin levadura. Cuando Jesucristo nuestro Señor muere, todas esas fiestas Él las cumplió en ese solo sacrificio. Cuando se celebra las primicias, era la fiesta de cebada, Pentecostés era la del trigo y tabernáculo era la fiesta de los frutos de los árboles. Y tan importante para Dios era esto, que en Pentecostés fue cuando Jesucristo derramó su Espíritu Santo. Y en la fiesta de los primicias fue cuando Jesucristo murió. Entonces, Deuteronomio nos está diciendo, en el versículo capítulo 6, del 4 al 6, oye Israel, amarás a Dios con todas tus fuerzas. Y Jesucristo en Mateo 5:43 dice, amarás a tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente. Para Dios es tan importante ese amor que a Él no le interesan las frutas. Él dice, si yo quisiera sacrificios, todos los animales son míos. Pero Él quiere nuestro corazón. Tan importante es que cuando vamos a Apocalipsis, Él le habla a la iglesia de Éfeso y le dice, has perdido tu primer amor. Tus obras son mayores que las que antes. Uno puede trabajar en la obra del Señor más que antes. Pero si hemos dejado ese amor, Él dice, arrepiéntete. Mira de dónde has caído. Arrepiéntete, vuelve a las primeras obras. Para Dios lo más importante es el amor. Si como cristianos nos hemos acostumbrado a trabajarle al Señor, pero hemos dejado de buscar al Señor, Él dice arrepiéntete. Hoy nos está diciendo arrepiéntete. Apocalipsis 2, 4 y 5. Pero ahora hablemos cómo esta fiesta, esto es un anuncio de lo que iba a venir con Cristo. Esto lo que hacía era anunciar que iba a venir un fruto mejor que ese. Jesús es el primogénito. Cuando Jesucristo en la Pascua, cuando Él se entrega, se cumplieron las 3 fiestas. Se cumplió la Pascua porque Él era el Cordero, sin mancha. La sangre del Cordero, también le llamaban el cabrito de Pascua, era el precio, esa sangre era el precio de la redención para el pueblo, para que el ángel de la muerte no llegara. Se cumplió la fiesta de los panes sin levadura, porque Jesucristo, recuerden que dice Juan 6:26, Él es el pan de vida. Y por eso cuando conmemoramos la Santa Cena, decimos, Señor, te damos gracias por este pan que fue la sangre de Cristo. Esas 3 fiestas que el pueblo ofrecía, era anunciando que iba a haber un sacrificio mayor que es Cristo. La gente dice, Jesús es el primogénito. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Vamos a desenrollar esto. Ellos dicen, Él es el primogénito. Si Él es el primogénito, Él es el primero. Quiere decir que lo hicieron. Vamos a Colosenses 1:15. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Yo me gozo cuando estamos hablando y estamos buscando sitio y el Señor respalda. Porque yo sé que esta es una iglesia que ama la palabra de Dios más que la palabra de hombre. Y el Señor tiene que confirmar todo lo que nos está diciendo. Y Colosenses 1:15, el Señor dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Les voy a adelantar algo de una prédica. A Dios nadie puede verlo, porque el que lo ve muere, eso dice Él. Sin embargo, a veces a Dios sí se lo han visto, y eso no es contradicción, y eso es a través de Cristo, y eso lo veremos después. Pero Cristo es la imagen de ese Dios que no podemos ver, pero a Cristo sí lo podemos ver. Y Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de la creación. ¿Qué dicen los testigos? Él es el primero. Lo hicieron. Si ellos fueran al griego y fueran al hebreo, entenderían que hay 2 términos diferentes. Prototokos, que es primero en nacer, pero si fueran al hebreo, que quiere decir Becor, quiere decir mayor, primicia. Quiere decir que cuando la palabra dice que Jesucristo es la primicia,
es el primogénito, no quiere decir que sea el primero de otros, porque eso dicen ellos, Él es un Dios como cualquier otro. Que Dios reprenda ese espíritu de confusión en el nombre de Jesús. Él lo que está diciendo es que es mayor que toda la creación. Cuando Jesucristo es el primogénito de la creación, quiere decir que es el mayor de la creación. No que es el primero de muchos, sino que es el más importante. Porque la palabra del Señor dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Sin Cristo nada de lo creado hubiera sido hecho, porque Él sustenta las cosas, aquí lo dice. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es el primogénito. Por eso Jesucristo, Dios dice, el primogénito es mío. Cristo es el primogénito de María. María sí tuvo más hijos porque Él fue el primogénito. Pero de Dios es el Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Génito viene de nacimiento, de matriz, el primero, el único. Pero es el primogénito de la creación.